Pues saludos y nuevamente aquí tratando de explicar cómo leer la letra L y cómo se lee pues cuando aparecen dos L's, o sea, la doble L. Existen palabras, por supuesto, así en el náhuatl que a veces nos crea confusión. Entonces voy a explicar con algunos ejemplos. Voy a empezar con algunos ejemplos que la vocal va después de la L, como en el caso del español, que normalmente hay muchas palabras así, como la, le, li, lo. Y claro que en el español existe lu. Nosotros solamente es nada más con las cuatro vocales, las cuatro primeras vocales. Es la con la. En el náhuatl podemos ejemplificar lalash, lalash. Y se oye igual que el español. Malakashtik, malakashtik, malakashtik. Ahí otra vez aparece la igual. Con le, lemeni. Con li, limontic. En algunas palabras, más bien en algunas regiones, dicen limontic cuando es el color, digamos, como un verde claro, decimos es un verde limón, ¿no? Entonces igual en el náhuatl se dice limontic, pero también en otras regiones o en otras localidades también se oye como ashoshoktik. Y también decimos lima, lima. Entonces hay limontic y lima, suena igual que el español, y con lo, la sílaba lo es lochontoc. Nelowa, nelowa o también pipiloli, pipiloli, que es arete. Lochontoc es podrido. Y lemeni, que también dije eso, ¿no? Es cuando prende, cuando tiene llamas. Entonces decimos que tiene la cualidad de prender o está prendido o prendida. Decimos lemeni. Entonces ahí no tenemos ninguna dificultad, pero suena diferente. O sea, con el español, en el náhuatl con el español, cuando va la vocal y enseguida la L. No es igual, ¿no? Claro que para los que son hablantes nativos y aprendieron primero el náhuatl, distinguen este sonido. Cuando no es así, se lee como si estuvieran leyendo en español. Por ejemplo, pueden decir alto, alto. Pueden decir, por ejemplo, el, el, ¿no? Escuchen, el, il, ilhuicamina, incluso así lo dicen, ilhuicamina. En el náhuatl no. Por ejemplo, las personas que hablan español y ven una A y luego una L, dicen al. Por eso cuando ven la palabra, mejor dicho, de altepetl, así lo leen, altepetl. Nosotros tenemos sabemos pues que en el náhuatl es ash, ash, ash. Tenemos que pronunciar como ash, esh, ish, osh. Ash, esh, ish, ol. No es al, el, il, ol. Otra vez, ¿no? Es ash, esh, ish, osh. Entonces a nosotros nos sale muy natural decir Aztepetl, Aztepetl. Ashmogueno, Aztepetl es como pueblo, ciudad, Ashmogueno, ¿sí? Es un poco como en el español, como la hierba buena. También decimos Estlapashli, Estlapashli como hígado. Y Mechimi, Mechimi, o sea, se ahogó por decirlo así, ¿no? Mechimi. Y Ixhuica, Ixhuica.
Milchigua. Ixhuica es como el cielo, Milchigua es que está haciendo milpa, o sea, está trabajando en la milpa. Es Milchigua, o sea, hace milpa, o sea, hace una labor en el campo. Oshchok, Oshchok es como de juntar. Mastic, Mastic, se bañó. Y Sosostic, 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 algo que ya está viejo, ya está muy usado, por decirlo así, y a veces suele decirse que cuando algo ya no sirve, o sea, por viejo y además ya no sirve, entonces ya decimos Sosostic. Bueno, de ahí es entender que la L y una vocal suena igual que el español, pero si es una vocal y una L, cambia el sonido, como acabamos de escuchar. Ahora, ¿cómo se lee cuando van dos L's juntas? Si nosotros somos hablantes del castellano, por supuesto que nos va a remitir directamente a leer como en el castellano, como hemos visto. Entonces, cuando vemos dos L, le damos una pronunciación como si fuese una Y, ¿no? Entonces decimos calle, llave y otras palabras más, ¿no? Nada más pongo esos dos ejemplos, pero con eso podemos mencionar que en el caso del náhuatl no se lee así, o sea, no se lee como una Y. Hemos visto, por ejemplo, escritos por decir Cali, Cali se escribe con dos L's. Entonces, escuchen cómo lo estoy leyendo. Cali. Entonces, cal y luego li. Shal, li. Calpul, li. Entonces, esas palabras las estoy separando. Entonces, calpul, luego li. Cal, luego li otra vez. Entonces, shal y luego li. Si nosotros estuviéramos leyendo como en el español, estaríamos diciendo calli, shayi, calpulli, tlapalli. No, o sea, tenemos que separar. Entonces, bueno, sabemos que cali es casa, shali es arena, tlapalli es como pintura. Ahora, también es importante pensar ahorita en el que muchos no escribimos varias palabras que deberían de escribirse efectivamente con doble L, en realidad ya no se hace así, o sea, la escritura. Bueno, esa es parte también de la evolución de la lengua y también es la forma escrita. Entonces ya decimos cali, entonces decimos li. Ya no se oye cali, shali. Entonces ya así se escribe, ya no se oye como fuese las dos L's, sino solamente una. Por eso es que hay mucha gente que escribimos con una L y a veces escribimos con dos L's. Pero lo que quiero poner énfasis es que hay que separar. No debe haber confusión, leer como si fuese una Y, o sea, como terminación ya, ye, yi o yo. ¿Sí? Sin embargo, en el caso para los adjetivos, en algunos casos, cuando termina en li, por ejemplo, shali, 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 o sea, es arena. Pero cuando yo quiero decir que tiene arena, digamos, esa palabra de shali la convierto en shashlo, shashlo, fíjense, shashlo. Ahí sí tiene que llevar doble L, porque si no se pone la doble L, va a decir shalo, shalo. Y shalo yo no le entiendo, pareciera ser como si estuviera yo diciendo como jarra, ¿no? O algo así, o jarro, ¿no? Jarro, entonces shalo, ¿no? Pero no es shalo, es shashlo. Ahí sí tiene que escribirse con doble
L. Igual que, por ejemplo, tlali, y para decir que tiene tierra es tlaslo, tlaslo. O sea, es con tierra, tlaslo. Y luego también hay otras palabras que en lugar de doble L sí lleva una Y. Y esa no hay confusión, se lee como si estuviésemos leyendo en español, porque esa es la Y, ¿no? Y suena como tal, como ya, ye, yi, yo. Entonces, istat es sal, istayok, yok, istayok, ahí suena la Y. Istayok quiere decir que es un adjetivo que decimos que está salado o que tiene sal. Et decimos eyok, entonces ello quiere decir que tiene sal, perdón, tiene frijoles o tiene masa de frijol, entonces decimos eyok. Entonces es una Y, yo, eyok. Igual tishle, tishyo, 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 o puede ser tishyok, tishyok. Bueno, eso es lo que quería explicar un poquito, pero vaya, esto tenemos que ir haciendo ejercicios, sobre todo para las personas que tienen el dominio más del español, que tengan en cuenta que esta característica de la lengua náhuatl, ¿sí? Tienen sonidos distintos y se debe de leer separando la doble L y no pronunciar como si fuese una Y. Bueno, pues les agradezco mucho y por escuchar y sigan compartiendo y sigamos reflexionando. La lengua náhuatl, esta lengua que yo les estoy compartiendo, corresponde a la región náhuatl de la Huasteca. Les agradezco y muchísimos saludos. Tlazocamate, Guanochipa, Cualishi, Istocag. Timumelaguaseyoc.